Hay películas que tienen un lado oscuro, y después está El extraño mundo de Jack, que directamente tienen una sombra detrás. Una sombra que no aparece en ningún making of oficial, ni tampoco en los libros ni en las entrevistas que Disney muestra con orgullo, porque por más adorable que parezca, esta película nació de un conflicto. Y no hablo de un simple choque creativo, sino de una guerra silenciosa entre dos visiones completamente distintas del cine, del lado artístico, y también sobre el control de la animación. Una guerra que definió cuál versión de la historia sobreviviría y cuál quedaría enterrada para siempre. Lo interesante es que si volvés a ver la película pensando en todo esto, hay detalles que empiezan a sentirse extraños. Pequeños silencios en los personajes, movimientos que no terminan de encajar, decisiones que parecen completamente inocentes, pero cicatrices que esconden un proceso que salió mal muchísimas veces antes de salir bien. Tomemos por ejemplo la secuencia de apertura. Es tan perfecta, tan precisa, que parece imposible que haya surgido de un set donde las cosas se rompían, se quemaban o desaparecían sin razón alguna. Esa apertura que hoy conocemos tan bien estuvo tan solo a un error de desaparecer más de una vez. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Germán Videla, director y creador de Estudio GB. Y hoy vamos a meternos en la verdadera historia. No en la historia bonita, no en la historia oficial, sino en la historia que se siente detrás de cada cuadro. Lo que explica por qué esta película se convirtió en un clásico y por qué no se podría volver a repetir nunca más en la historia. Porque hoy vamos a ver la verdadera historia detrás de la película de Disney, El extraño mundo de Jack. Si hay algo que mucha gente todavía no termina de entender, es que El extraño mundo de Jack no es una película de Tim Burton, pero al mismo tiempo sí lo es. Es como si fuera ese hijo que se parece a vos, que habla como vos, que camina como vos, pero que técnicamente vos no estuviste ahí cuando nació. Esa contradicción es la raíz del conflicto de todo lo que vamos a ver hoy. Disney en ese momento necesitaba vender la película con el nombre de alguien, y el nombre de Tim Burton en ese momento era muchísimo más fuerte que el nombre de Henry Selick. Así que tomaron la lista de créditos, la acomodaron a su conveniencia y dejaron a medio mundo creyendo que Burton había dirigido algo que en realidad nunca dirigió. En realidad, Burton estaba en otro proyecto, literalmente en otro edificio, mientras Selick supervisaba cada plano, cada gesto y cada movimiento de cámara. Fue Selick quien se enfrentó a la presión diaria de avanzar 1 milímetro por día, la persona quien tenía que resolver cómo hacer que los personajes respiraran, caminaran, temblaran y lloraran. La realidad es que la visión estética era de Burton, pero lo que sostenía ese mundo a nivel técnico y emocional era Selick y su equipo. Y lo más injusto es que esa confusión no fue accidental. Burton ya era una marca registrada. Selick todavía no lo era, y en la industria, cuando el marketing tiene que elegir entre justicia y conveniencia, siempre va a elegir la conveniencia. Ese es el verdadero motivo por el que durante décadas, para millones de personas, esta película fue la película de Tim Burton, incluso cuando Burton nunca tocó una cámara durante la producción. Hoy en día ya vemos el stop motion como algo normal, pero en 1993 para Disney era una completa locura hacer algo así. Era una técnica lenta, carísima y totalmente impredecible. Directamente nada garantizaba que un plano iba a salir bien, y aún así decidieron hacerlo, porque era la única forma de capturar esa visión bizarramente hermosa que Burton había imaginado y que también había creado en sus ilustraciones. Trabajar en stop motion en ese momento era casi como hacer cirugía. Cada animador tenía que respirar con el muñeco, sentirlo y también anticipar cómo iba a moverse en el próximo fotograma. Un movimiento mal marcado podía arruinar un plano entero. Un reflejo de luz fuera de lugar podía obligar a repetir horas de trabajo, y los muñecos no estaban hechos para durar. Las articulaciones se desgastaban, las cabezas se debilitaban y los trajes se deformaban con el color de las luces. Para que Jack simplemente levantara una ceja, había que modificar piezas microscópicas dentro de su cráneo. Para que Sally caminara, había que asegurar cada articulación individualmente y rezar para que no se desarmara. Y si algo se movía 1 milímetro fuera de lugar, el plano quedaba inutilizable. La gente suele decir que la película tiene magia, y sí, la tiene, pero esa magia está hecha de sufrimiento técnico, de paciencia infinita y de gente que dedicaba semanas enteras a movimientos que en pantalla solo duraban 2 segundos. Disney tenía un problema serio con esta película. No sabían si mostrarla o esconderla. Era demasiado oscura para el público infantil, pero a la vez demasiado familiar para el público adulto, y a su vez también era demasiado musical para el público del terror. Era un proyecto totalmente imposible de encajar en su catálogo, así que hicieron lo que solían hacer cuando algo los incomoda: lo movieron a Touchstone. Eso abrió una puerta enorme para la censura interna. Había escenas que se modificaban sin avisar, personajes que tenían líneas completas reescritas, diseños que debían suavizarse porque ciertos ejecutivos temían que dieran miedo de más. Incluso hubo reuniones donde se discutió si Halloween Town no era demasiado deprimente como para que un niño la viera, y aún así la película sobrevivió a esa tensión. Cada corte, cada ajuste y cada mejor hagamos esto menos oscuro dejó cicatrices que todavía pueden verse en ciertos momentos, pero también terminó moldeando un tono muy particular, un equilibrio extraño entre ternura y oscuridad que hoy es parte fundamental de su identidad. Disney en ese momento no la quiso y sin querer la convirtió en algo único. Jack no es un héroe típico, no tiene un villano que lo persigue, no lucha por recuperar algo que perdió, ni tampoco está en un peligro verdadero. Directamente su enemigo es interno, ese vacío que aparece cuando lograste todo
lo que querías, y que a causa de eso te quedó un silencio que no sabes cómo llenar. Ese vacío es algo profundamente humano, pero también profundamente adulto. No es un conflicto infantil ni adolescente, es un conflicto laboral, emocional y creativo. Jack es un artista quemado, agotado y frustrado con sus propias repeticiones. Es alguien que sabe que es bueno en lo que hace, pero ya no siente nada por ello. Y esa es una problemática que Disney jamás había explorado en un protagonista. Por eso su viaje es tan extraño. No busca un tesoro, ni rescatar a nadie, ni salvar al mundo. Busca recuperar la chispa, busca sentirse vivo otra vez, y en el proceso arrastra a un pueblo entero hacia un desastre. Jack no es un héroe tradicional, es un líder confundido intentando reinventarse, y a su vez equivocándose en cada paso. Sally es el corazón emocional de la película, e incluso aunque la historia nunca la pone al frente, es la única que realmente entiende lo que está pasando, la única que ve los peligros reales, la única que trata de frenar a Jack cuando él está demasiado cegado por su propia obsesión. El arco de Sally es fascinante porque está contado en sus gestos, no en sus palabras. Es un personaje que vive atrapado, tanto literal como simbólicamente, y aún así encuentra la forma de escapar, de advertir y de ayudar. Tiene una sensibilidad que no existía en los personajes femeninos de Disney de ese momento. No es una princesa, no es una damisela, y tampoco es una figura decorativa. Es una mujer que intenta proteger a alguien que está destruyéndose sin darse cuenta. Sus decisiones son pequeñas pero poderosas. Las decisiones que toma Sally en la película son decisiones pequeñas pero que a la vez son muy poderosas, y sus actos son silenciosos pero a la vez también son determinantes, y la película se apoya tanto en ella que si la removiéramos la historia se derrumbaría por completo. Ok, pasemos a hablar ahora de Oogie Boogie. Él es un villano que parece salido directamente de otra película totalmente distinta. Es exagerado, es teatral, es grotesco y a la vez es divertido, pero su versión original no era absolutamente nada parecido a lo que terminó siendo la versión final. La primera versión de Oogie Boogie era mucho más oscura, mucho más inquietante y mucho más adulta, y eso fue algo que generó bastantes problemas internos, por lo que Disney en la producción temía que el personaje cruzara algún límite tonal. El diseño inicial tenía un nivel de amenaza que al estudio le pareció demasiado serio para lo que querían permitir. Había elementos del personaje que se recortaron, también hubo pequeñas referencias que se eliminaron y hasta ideas del final completamente distintas. De hecho, hubo propuestas donde se revelaba que el personaje tenía una conexión mucho más profunda con el mundo de Jack, una conexión que directamente nunca llegamos a ver, y todo eso se suavizó para que la película no se volviera demasiado Halloween para la audiencia infantil, pero aún así Oogie Boogie sobrevivió como un villano icónico. Esa combinación de peligro y de humor lo convirtió en una figura inolvidable. Algo que rara vez se menciona cuando se habla del extraño mundo de Jack son la cantidad de ideas que quedaron afuera, no por errores técnicos ni por falta de tiempo, sino porque la película vivía en un limbo extraño entre lo que Disney quería, lo que Barton imaginaba y lo que Selig realmente podía construir. Y en ese tironeo creativo se perdieron mundos enteros, escenas completas y conceptos que hubieran cambiado totalmente la experiencia final. Había momentos que se eliminaron que expandían Halloween Town, también pequeñas historias paralelas e incluso ideas para desarrollar todavía más a los personajes secundarios. Pero cada vez que una escena se volvía demasiado oscura, demasiado compleja o demasiado adulta era recortada sin ningún tipo de contemplación. Muchas de esas secuencias eliminadas tenían un nivel de detalle que hoy sorprende. Había secuencias animadas completas, bocetos acabados y pruebas de stop motion que exploraban aspectos más íntimos del mundo. Algunos mostraban cómo funcionaban ciertos mecanismos de Halloween Town, otros profundizaban en la melancolía de Jack antes del musical de apertura, e incluso existían versiones en donde Sally tenía más protagonismo en su lucha interna por liberarse de Finkelstein. Pero la película era un campo de batalla entre tono y público, y cada escena que se volvía demasiado arriesgada era sacrificada directamente. Esos recortes no solo moldearon el ritmo final, moldearon la personalidad misma de la historia. La versión que conocemos es apenas una de las muchas que existieron durante la producción. Si hablamos de figuras invisibles en esta película, no hay nadie más determinante que Danny Elfman. Mucha gente piensa en él como solo el compositor, pero su aporte fue muchísimo más profundo. Él literalmente definió el tono emocional de la película. Su música, a diferencia de otras películas, no acompaña la historia, sino que la construye. Elfman no solo compuso las canciones, sino que también le dio voz a Jack. Él es Jack en las escenas en las que canta, y eso convierte su trabajo en algo mucho más grande que solo una banda sonora. Es incluso casi un acto de coautoría. Lo impresionante de todo esto es que Elfman empezó a trabajar antes incluso de que existieran las animaciones finales. Muchas de las escenas se animaron siguiendo la música que él escribió, no al revés. Eso significa que la película respira con su ritmo, siente con su métrica y se mueve con su sensibilidad. Su música señala cuando Jack está vacío, cuando se deslumbra, cuando se equivoca, cuando se hunde y cuando se ilumina. También construye a Sally desde la delicadeza. Creó la teatralidad exagerada de Oogie Boogie y también sostiene la identidad de Halloween Town tantos años después. Es muy difícil imaginar el extraño mundo de Jack sin Jack, pero también es imposible imaginarla sin Danny Elfman. Cuando el extraño mundo de Jack salió a la luz, la industria empezó a mirar el stop motion de una manera totalmente distinta. De repente, una técnica que parecía parte del pasado volvió al futuro. Y no como un experimento, sino como una herramienta narrativa seria. A
partir del estreno del extraño mundo de Jack, hubo estudios enteros que empezaron a replantearse qué podía hacerse con esa técnica, no solo porque el resultado era hermoso, sino porque la película demostraba que el stop motion podía transmitir emociones que la animación tradicional no podía replicar de la misma forma. Las texturas, la luz y la imperfección del movimiento, todo eso generaba una sensorialidad distinta. Sin esta película difícilmente existirían obras modernas como Coraline, Kubo, Isla de Perros o incluso el renacimiento del stop motion como lo conocemos hoy. Se convirtió en un punto de inflexión técnico y emocional. El extraño mundo de Jack no fue un éxito porque Disney lo empujó a hacerlo. No fue un éxito tampoco porque el marketing lo empujó. Y tampoco fue un éxito porque la crítica la entendió. Se convirtió en un éxito porque sobrevivió. El extraño mundo de Jack es un testamento a la fuerza de una visión artística en el medio del caos. De un director que no recibió crédito suficiente. Y de un artista cuya estética fue tan poderosa que terminó siendo más grande que su propio nombre. La gente la descubrió con los años y la adoptó. La convirtió en tradición y la volvió parte de su identidad. La película no se ganó su lugar por su nacimiento, sino que se ganó su lugar en el mundo por su increíble resistencia. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olvides dejar un like en el botón de acá abajo y dejar un comentario sobre qué te parece esta película. Yo soy Germán Videla, director y creador de Estudio GB, y si te quedaste con ganas de ver otro video, solo toca acá.